En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la participación de Robert Michel Palomino Urbano, egresado de la carrera de lingüista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la carrera de psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Robert es especialista en temas de cognición, personalidad y artes escénicas. El título que nos presentará esta noche es Compromisos filosóficos del científico. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Robert. Gracias. Primero, ¿me pueden confirmar si se escucha? Sí, se escucha Mi audio. correctamente. Ok. ¿Era necesario la cámara? Tenía esa duda. ¿O no es necesario? No, no es necesario. Ok. Y entonces, disculpen la molestia por lo de mi cámara y ello. Eh, bueno, más que todo por una cuestión de velocidad, para que no se vuelva lenta la exposición. Bueno, vamos a comenzar. Espera, y creo que van a empezar a grabar. No, creo que ya está grabando de por sí. Ok, ya está grabando. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta ponencia, exposición, aunque me gustaría que sea un poco más un espacio de diálogo. Yo siempre apuesto por los espacios de diálogo. Sin embargo, igual de todas maneras vamos a seguir la estructura para que no se descuadre todo lo que se ha programado hoy. Hasta la parte de conclusión, obviamente vamos a ir poniendo algunas preguntas, aunque igual pueden ir dejando preguntas por escrito. Cuando una vez que acabe todo lo que se va a mencionar hoy, ya podemos pasar a una parte de diálogo conversación o responder preguntas como tal. En fin, bueno, es sábado en la noche y los filósofos y científicos lo sabemos. Bien, compromisos filosóficos de los científicos. Esta ponencia está dirigida más que todo para un público tanto científico como filósofo. Bueno, ya sabemos hoy en día que tanto la filosofía como la ciencia se pueden complementar demasiado, aunque eso también depende un poco qué marco teórico bueno, marco filosófico se tome en cuenta. Generalmente hay marcos filosóficos compatibles, yo diría que dos son los más compatibles por el momento, tanto el realismo científico de Bunge como el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Ok? Gracias por la presentación. Primero, empecemos definiendo qué es lo que hace un científico, cuál es el quehacer científico de por sí, qué es lo que se conoce de manera rutinaria y ello. Para el público bueno, asumo que hay más público filósofo, pero también hay público científico, ya sea de alguna rama. Generalmente lo más común que se suele utilizar o que se suele realizar dentro del mundo de que sea científico es tanto la observación de fenómenos. Ojo, ahí tomando en cuenta quizás un poco la exclusión de los matemáticos, perdón si hay algún matemático en la sala o bueno, carrera de matemática o alguna otra ciencia formal de por sí, pero lo que generalmente hace un científico es observar los fenómenos tanto de manera sistemática y controlada. ¿Sí? Ojo que igual esta cuestión de control es algo relativo porque no siempre se va a tener unas condiciones necesarias como condiciones de laboratorio para poder eliminar algún tipo de variables no calculadas o como lo llamamos los psicólogos, variables intervinientes que pueden en cierta manera afectar algún tipo de investigación porque no se tenía planificada la presencia de esas variables. Ok, dicho eso, también la sistematicidad es muy preciso que se recalque ello, ser sistemático. Ok. Aparte de ello, ¿qué es lo que también hace un científico? Por sí formula problemas, pero no, o sea, los problemas que suele formular el científico, que lo vamos a ver también más adelante, suelen tener una cierta clarificación o mayor claridad para no terminar teniendo problemas que quizás nunca se resuelvan porque no se están manejando los términos correctos, los conceptos correctos o ello. Sí. Ok. Al mismo tiempo también, bueno, va a haber una formulación de preguntas. Generalmente eso es lo que en la investigación se le suele llamar como la formulación de problema. Es algo curioso. Ello. Preguntas. En fin. También dentro de que ser científico tenemos las propuestas de hipótesis o explicaciones tentativas, que generalmente suelen ser aseveraciones previas antes de poder ser corroboradas con datos, ¿sí? Sea el método que se emplee,
generalmente suele haber hipótesis. Hoy en día, por lo menos desde la parte cuantitativa, sí o sí ya se aplica hasta hipótesis inferenciales, que propiamente las pruebas estadísticas inferenciales manejan algunas hipótesis básicas de, bueno, ya sea bueno, mayormente de algún tipo de relación, o también hay hipótesis sobre comparaciones, más que todo hipótesis donde hay cierta probabilidad de que te puedas equivocar o no, pero ello lo discutimos más adelante. ¿Sí? Mm. También, dentro del quehacer científico tenemos un diseño y aplicación de métodos de comprobación. Los científicos también deberían estar preocupados con cómo mejorar algún tipo de método que se emplee, como, bueno, hay toda una tipología actualmente de experimentos que se puede realizar desde cuasi experimentos, preexperimentos o diseños, bueno, subdiseños de experimentos de diseño de caso único, lo cual es muy curioso. En fin, otros modelos, incluso la creación de instrumentos también es parte del quehacer científico. Generalmente cuando alguien quiere fácilmente medir algún tipo de instrumento, pero no, nunca, bueno, medir algún tipo de variable, pero nadie ha creado un instrumento como tal, fácilmente podría proponerse crear un instrumento. Para eso está la psicometría generalmente. Eh, bueno, ello. Los psicólogos son muy, bueno, digamos como que tienen mejor formación para poder crear instrumentos que midan esos constructos que se desean medir. Ok. En fin, otra parte también del quehacer científico es el análisis de sus resultados y obviamente contrastarlo siempre con una teoría existente. ¿Sí? Aunque también se puede crear teorías. Hay diseño, bueno, hay enfoques, dentro del enfoque cualitativo hay un diseño que me agrada en lo particular, porque te permite crear una teoría en base a los datos, aunque también de la parte cuantitativa también se puede. Dentro de por lo menos el enfoque cualitativo, los diseños más pertinentes para poder crear tu propia teoría está la teoría fundamentada, que me parece buena, una buena propuesta. Pero dentro del diseño, bueno, así de manera similar, como un símil, dentro del diseño, claro, dentro del diseño, bueno, todos los diseños posibles, dentro de un enfoque cuantitativo también podría crearse una teoría mediante análisis factorial, el cual puede ayudar mucho. Incluso ha habido teorías de personalidad, algunas que se han creado con, bueno, con ese método. En fin. Ok. Y también algo que es muy importante en el quehacer científico es la publicación y la comunicación de sus hallazgos. ¿Sí? Tanto para un tema de debate, por un tema de escrutinio, si se quiere replicar quizás el estudio. Hay algunos estudios que sí fácilmente pueden ser replicables, otros que sí cuesta demasiado, pero lo importante es que tenga esa posibilidad de ser replicados por alguien más. O sea, que no sea una interpretación única de una sola persona. Ahí hasta cierto punto un poco como que puede haber alguna crítica a la fenomenología quizás o a la hermenéutica, pero eso puede ser tema de otra, bueno, de otra ponencia. En fin. Entonces, esto es lo más básico que se espera por lo menos en el quehacer científico. La pregunta es, ¿realizar esto qué compromisos filosóficos conlleva detrás? Y ahí es donde, primero, para ello, un poquito de definición de qué es la ciencia. Ojo, que he tomado cuatro, más o menos cuatro concepciones que suele, bueno, de diferentes marcos filosóficos. La primera pertenece generalmente a la concepción de la ciencia vinculada con el realismo científico. O sea, su mayor defensor es Mario Bunge y hoy en día todavía sigue siendo aplicable. Ojo que igual tiene sus críticas, un poco más que todo con las verdad, bueno, con la verdad conceptual como tal, pero pues ese también puede ser tema de otra ponencia. En fin, dentro del marco filosófico de realismo científico, la ciencia se puede considerar como una actividad racional que va a describir y explicar la realidad objetiva. Entonces, simplemente, bueno, se puede dedicar al descubrimiento de leyes y estructuras que obviamente, para lo menos para el realista científico, es independiente del sujeto. ¿Sí? Y también hay otra postura que es, también se puede considerar amigable para la ciencia, que es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, en donde la ciencia se podría conceptualizar de esta manera. O sea, la ciencia viéndolo como una cuestión de práctica, por lo menos para Bunge sería una actividad, pero para el materialismo filosófico de Gustavo Bueno se puede considerar como una forma de conocimiento
que está más centrado en organizar de manera racional todo lo que está pasando en el mundo, que obviamente materialismo filosófico, que no es un tema de discusión por lo menos en esta ponencia, aunque sería interesante, considera que todo el mundo es material, solo que en distintos niveles. En fin, ok. Y el cuarto punto también es una concepción de la ciencia, aunque viene desde el pragmatismo científico. Aquí quizá la crítica puede ser fuerte porque ellos generalmente hasta cierto punto equiparan o, bueno, algunos dicen que se confunden tanto el término utilidad con verdad. Así que aquí la ciencia se ve como simplemente un instrumento práctico que va a servir para resolver problemas. eh, bueno, puede hasta cierto punto anticipar algunas consecuencias y llegar a algunas guías. Como que en ese punto podría em, limitarse quizás o darle un poco más de peso a todo aquello que puede causar o generar algún tipo de tecnología, pero como digo, es tema de otra ponencia, esa concepción científica del pragmatismo científico o de qué es la ciencia para el pragmatismo científico. Y el cuarto punto corresponde un poco, bueno, un poco no, sí corresponde al marco filosófico del eh, realismo estructural, en donde se asume, bueno, en donde es, en esta postura, dentro de este marco filosófico, se va a trabajar más con, un poco rescatando alguna postura que ya venía diciendo Kant, que no se va a poder conocer el objeto en sí, pero sí la estructura. Más que todo, el trabajo del científico sería poder captar esas estructuras, pero que nunca vamos a llegar a conocer este objeto. Ojo que el realismo científico no estaría tan de acuerdo en alguna medida si se puede conocer el objeto. Bueno, en fin. Ey, entonces, dicho eso, ya podemos tomar en cuenta los compromisos como tal. Me inspiró un poco más en una propuesta que tenía Mario Bunge para hacerle, bueno, para comentarles un poco la guía de ello. Ojo que igual cada uno de ellos se puede rescatar. Ojo que Mario Bunge lo toma más como principios que debe tener todo eh, científico dentro de su práctica científica, obviamente, dentro de su quehacer científico, dentro de su actividad científica. Entonces, empecemos con el primer gran bloque de compromisos filosóficos que debería tener un científico, que no siempre lo cumplen como tal. Eso, en cierta manera, pueden verse reflejado en varios trabajos de investigación, en tesis. Lástima que no se puede criticar ello sin consultarle al autor. En fin, eh, o exponer por lo menos algunos cuantos errores. Algo que debe tener todo científico como punto número uno es una postura sobre la existencia del mundo. O sea, es lo más básico que se esperaría, por lo menos dentro de un científico, que es, dentro del compromiso ontológico sea, asuma una postura de si el mundo existe o no existe. Ojo que para la ciencia, por lo menos, la postura de que sí existe el mundo es algo, por lo menos, que casi todo científico asume de por sí, bueno, pero no equivocarme, ¿eh? Por lo menos, pero dentro de la práctica científica sí debes tomar en cuenta la existencia del mundo. ¿Sí? Pero obviamente es una inclinación propia de la ciencia como tal, o de que sea científico. Sin ello, literalmente la ciencia no tendría mucho sustento. En fin, es uno de los compromisos más básicos de ontológico que debería tener todo científico. El segundo compromiso ontológico es también que tenga una postura sobre qué es lo que existe en el mundo. Ojo que lo mínimo que debería por lo menos esperar un científico dentro de la existencia del mundo es que asuma la existencia de cosas, objetos. Ojo que igual podemos tener esa división entre la realidad, la realidad comprendida como cosas y hechos, discusión que no vamos a tomar en cuenta ahora porque es también tema para otra ponencia. Pero en fin, postura de qué es lo que existe en el mundo es uno de los compromisos ontológicos que debería tener todo científico para realizar su práctica científica. Ojo que son algunas cuestiones que los científicos no solemos preguntarnos, eh, bueno, porque generalmente estamos concentrados no quizás en analizar reflexivamente o críticamente ya categorías más allá de lo que están, o sea, más allá de las variables con las que trabaja o con las que investiga. Ojo que igual ese quehacer sí es parte de un compromiso, por lo menos, eh, pero se suele pasar mucho por alto. Eh, en fin, no se debería, pero bueno.
Otro compromiso ontológico que también podemos tener dentro de la práctica científica es una postura sobre la forma de las cosas. Y eso de por sí puede traer aquí a colación el tema del hilemorfismo, la forma de las cosas, son independientes de las cosas, un poquito quizás yéndonos a una postura platónica, pero aquí sí conviene mucho considerar que la forma de las cosas es una propiedad de las cosas, por lo menos. Conviene, por lo menos dentro de la práctica científica. Es lo que por el momento conviene tener en cuenta ello. No verlo como dos partes separadas entre forma y materia. Ok. Dicho esto, ¿hay más compromisos ontológicos? Sí. Unos cuantos más porque, o sea, dentro de la propuesta de Bunge, él proponía o propuso varias, bueno, que paz descanse, propuso varias más, pero vamos a tomar en cuenta solo unas cuantas. Otro de los compromisos ontológicos que se debe tomar entre los científicos es cómo se agrupan estas cosas. Acá hay posturas distantes. Ojo que un poco la que, eh, bueno, suele tener un poco más de cabida o aceptación en la ciencia es la postura del sistemismo. Considera que al final de cuentas las cosas terminan creando o uniéndose, agrupándose, generando al final sistemas. Sistemas que pueden tener incluso propiedades emergentes. Ese también es otra postura de emergentismo, muy defendida por Bunge. Propiedades muy distantes a sus componentes, como tal. O sea, aquí es bueno también que el científico reflexione, tenga esa reflexión sobre y bueno, alguna respuesta sobre cómo estas cosas que él estudia, ojo, asumiendo cosas como todo lo existente, a comparación de hechos, bueno, en contraste un poco con los hechos que no se va a discutir aquí por el momento, cómo éstas se agrupan. Sería algo fundamental que los científicos tengan eso, por lo menos bien claro o preciso dentro de su práctica. En fin. También, posturas sobre el cambio. ¿El cambio existe? ¿No existe? Es importante que un científico también tenga esa postura sobre qué es lo que puede cambiar, qué es lo que puede quedar eterno. ¿Hay algo que se puede quedar de manera permanente? Lo que más, por el momento, suele tener más aceptación dentro del quehacer científico es aceptar que sí hay un cambio y todo está en constante cambio. En fin. Ya que la mayoría por lo menos se hace, bueno, se acerca a una postura materialista. Ojo que igual el realismo científico también asume un materialismo, aunque ahí tiene unas cuantas excepciones por lo menos con los constructos que se manejan en las matemáticas o incluso el mismo constructo, una teoría considerada como constructo, en fin, pero tema de otra discusión, de otra ponencia, perdón, discusión de otra ponencia. Otro compromiso ontológico que se puede tener, bueno, que debería tener todo científico es también una postura sobre el inicio y el fin de las cosas. Dónde inicia, dónde acaba las cosas. Ojo, esa frase que se suele decir que la materia no se destruye, sino solo se transforma. Pues ello sí sería muy apropiado, por lo menos, como una respuesta a esta postura. Entonces, tener en claro también esta reflexión sobre el inicio y el fin de las cosas es algo que todo científico debería tener muy en claro, por lo menos dentro de su práctica. Como digo, son detalles, bueno, más que detalles, son respaldos que no muchas veces se toman en cuenta, se pasa desapercibido, en fin. Otro conjunto también de compromisos ontológicos, posturas sobre las leyes, la existencia de las leyes que van hasta cierto punto, asumiendo que las cosas se agrupan y a final de cuentas todo va a ser materia, ¿qué leyes existen? Bueno, hay, por lo menos entre la práctica científica se suele separar entre leyes tanto causales como estocásticas, que van a permitir explicaciones de ciertos fenómenos, ya sea simplemente por cuestión de tendencias o que efectivamente si hay una relación causal explicada por una ley. Y bueno, es bueno tener una postura sobre la existencia de esas leyes y si hay leyes, de qué tipos o de qué naturaleza. Luego de ello, también en qué nivel de organización, bueno, cómo se va organizando la realidad de por sí. Ojo que igual para un científico de ya circunscrito dentro de su propia área, esto suele pasar muy desapercibido porque se concentra generalmente en su propia área, salvo que quiera tocar un trabajo más interdisciplinario
Aunque de por sí, por ejemplo, si le pongo el símil del psicólogo como tal, en qué, bueno, todo aquello que está estudiando, en qué esfera o nivel de organización de su realidad debería, bueno, estaría concentrada, o es algo que se puede explicar con términos físicos. Ojo que sin llegar un poco a reduccionismo, pero ¿cuál sería la esencia o la base de lo que está estudiando? Ojo, que tomando en cuenta de que puede haber propiedades que surgen de simplemente la agrupación de unidades más básicas, por ejemplo, que haya un conjunto de neuronas que se unan, que al final pueden darte una función cognitiva, como la que un psicólogo puede estudiar. Ojo que hay una posibilidad de los psicólogos para considerarla como conducta encubierta, pero de todas maneras sigue siendo conducta. Bueno, de todas maneras tiene algún tipo de naturaleza. eh, en fin, esos niveles de organización de la realidad también suele pasar mucho por desapercibido, generalmente porque suele haber una concentración en su propia área y no se explora más allá en muchas ocasiones. No se explora más allá del el nivel de organización en el cual estás trabajando, ya sea que se junte un individuo con otro individuo, varios individuos, incluso hasta podría formarse un sistema social. Tengo entendido que Bunge por lo menos separa hasta 5 niveles, tanto el físico, químico, biológico, social y el tecnológico. Ojo que igual él lo psicológico lo suele reducir a lo biológico. En fin, aunque hasta cierto punto es algo criticado, ¿no? Pero bueno, ya tema de otra discusión. ¿Mm? Y también posturas sobre los sistemas. ¿Cuál es el comportamiento de los sistemas? Si van a existir sistemas o esas agrupaciones de las cosas, ¿cuáles son esas características? ¿Qué tan complejo es que un sistema se destruya? ¿Qué tan complejo es que un sistema se genere o se cree? Ello. Sería también parte del compromiso ontológico que un científico debería tener. Dicho eso, pasamos ahora, creo que son estas. Sí, pasamos ahora a compromisos nociológicos. El científico no solo debe comprometerse con una cierta postura o marco ontológico, sino también con marco nociológico. Uso el término nociológico para diferenciar, porque sé que, bueno, es parte del taller de epistemología. Y epistemología se puede también tomar en un término muy amplio que involucre tanto la nociología o la teoría del conocimiento junto con la epistemología, pero en ese caso sí, acá me refiero netamente a la nociología sin necesidad de centrarse solo en el conocimiento científico. Sí. Incluso hasta Mario Bunge considera que hay dos tipos de nociología, tanto la descriptiva como la normativa, pero lo vemos en un momento de ello. ¿Qué posturas o compromisos nociológicos o debería tomar un científico? Una de ellas, y la más básica, es la posibilidad de conocimiento. ¿Es posible conocer? Todo científico, como base, debería responder ello. O sea, si voy a generar conocimiento o quiero conocer algo, un fenómeno, quiero conocer algún hecho del mundo, ¿es posible conocer ello? Pues son preguntas que todo científico debería reflexionar, tener eso en claro, por lo menos, o asumir una postura. Ojo que dentro del mundo científico es más conveniente asumir de que sí, es posible conocer, es posible el conocimiento. Ujú. Luego, también sobre el proceso de conocer. Sería bueno que también un científico de por sí tenga en cuenta que ese proceso de conocer simplemente es captar un elemento. Hay unos que son un poco más biologistas, como Mario Bunge, que asume que simplemente es un proceso neurológico que al final sucede. En fin, también la postura sobre los límites de conocimiento. ¿Qué es lo que se puede conocer? Por ejemplo, dentro del realismo científico se asume que se puede conocer objetos materiales como objetos conceptuales. O sea, es posible conocer los elementos, los constructos que se utilizan en las matemáticas por otras personas. Sí, ahí es algo curioso, pero como digo, es tema de otra ponencia, hablar un poco sobre los objetos que se consideran dentro del realismo científico como objetos dentro de la investigación, ya sean los conceptuales como los materiales de por sí. Entonces, esos límites de conocimiento sobre qué es posible conocer
Es una reflexión que debería tener todo científico, manejar una postura, en fin. ¿Qué otro compromiso nociológico debería tener un científico? Eh, Sobre el tipo de conocimiento. O sea, es un conocimiento perceptivo, es un conocimiento, bueno, en el caso del realismo científico se maneja hasta tres tipos de conocimientos, que generalmente es el conocimiento, claro, el perceptivo, obviamente lo que podemos llamar como los datos empíricos, el conocimiento conceptual, un poco más ligado quizás a las matemáticas o la construcción netamente de, o al trabajo de constructos, o sea, tanto la lógica como la matemática están vinculadas con ello. Luego de eso tenemos, eh, claro, hay un tipo de conocimiento más que se ve en el realismo científico, que es el conocimiento de acción, un poco más vinculado con la tecnología, pero bueno, en fin. Luego también tenemos sobre la fuente de conocimiento, de dónde proviene el conocimiento. Ojo, un científico generalmente trabaja lo que se suele llamar muestra. Dentro de la práctica científica, nosotros manejamos mucho el término muestra como tal. Ojo que creo que de manera más, un poco más abstracta se podría considerar como unidad de análisis. ¿Cuál es la unidad de análisis que debería tomar en cuenta todo científico? O sea, mi conocimiento va a provenir de un individuo, no sé, va a provenir de una partícula, va a provenir de, no sé, un fenómeno como tal. ¿Cuál es esa fuente de conocimiento para cada científico? Es algo bueno que se ve reflexionar. Eh, sí. Y también algo más que, bueno, Bunge insiste, que es sobre, y yo también creo que sí es bueno, una postura sobre conocimiento previo. Esa discusión de, había una, claro, había una intensa discusión en los inicios de la epistemología sobre si se debería, o sea, es necesario conocimiento previo para ir construyendo alguna teoría o ir construyendo algún tipo de conjunto de proposiciones, ello o se puede crear algún tipo de, bueno, un modelo hipotético deductivo, crear ya de por sí un cuerpo, un conjunto de proposiciones para luego someterlos a evidencia. En fin, esta postura sobre conocimiento previo, pues desde por sí Bunge apuesta más por la propuesta de que sea la investigación que sea, siempre va a haber algo de conocimiento previo. O sea, no se puede hacer investigación con cero conocimiento. Siempre va a haber algún tipo de idea base, eh, aunque sea la más básica, quizás no tan la tan sustentada o muy sustentada, pero sí va a haber una idea base en toda investigación antes de poder corroborar, en fin, corroborar los datos. Luego de esto, aquí lo he separado en otro color, pero de todas maneras vale la pena decirlo. Lo que Bunge considera como la nociología normativa, que también en otras palabras es la metodología. Ojo que ese es algo que todo científico siempre pone en sus investigaciones. Vean cualquier tipo de investigación o tesis científica, va a haber un apartado de métodos o metodología. Y bueno, dicho eso, tenemos tres compromisos metodológicos, pero desde un, bueno, no yendo un poco más a lo que un científico ya conoce, sino algo más atrás como tal. Y lo que se esperaría, por lo menos en cuestiones metodológicas, que nos van a asegurar la calidad de conocimiento. Primero, es que todo científico se comprometa a una claridad y precisión en el problema inicial. O sea, el problema puede ser muy abierto, eso sí, incluso el problema puede ser muy oscuro, puede ser que se haya tratado de manera ambigua, pero el hecho de formular el problema con una claridad en los conceptos, que no haya ambigüedad de ello, se puede fácilmente considerar como ya un punto de partida para toda investigación. Por lo tanto, como se tiene en el mundo científico un problema muy claro, puede dar un buen punto de partida para toda investigación que se vaya a realizar. Luego de esto también un compromiso que debería ser todo científico y muchas veces se olvida. Uy, acá puse crítico con doble R. Bueno, ya. Es que el científico maneje un repertorio variado y crítico, eso es muy importante, de las técnicas que uno usa para recolectar datos. Muchas veces los científicos se quedan enfrascados en un solo método, un solo enfoque. Es muy común ver, por ejemplo, a personas que quieren hacer cuantitativo porque sienten que el análisis cualitativo es muy complicado. Hay mucha gente que no experimenta un enfoque mixto, científicos que no experimentan un enfoque mixto. Incluso hay personas que no experimentan, bueno, que no.
eh, que no dan ese paso a quizás hacer un diseño experimental como tal para explicar algún tipo de causalidad. Prefieren simplemente aplicar una encuesta y someter sus datos a pruebas estadísticas. En fin. Entonces, es muy bueno que el científico sepa qué técnicas posibles hay para saber hasta qué formas puede usar para recolectar datos y él mismo también sea crítico de esas limitaciones que puede tener su técnica. Por ejemplo, si alguien se limita a hacer un estudio correlacional donde simplemente va a aplicar cuestionarios, ojo que los cuestionarios, si se lo das a alguien, te pueden mentir y ya, tus datos fallaron. O incluso, tú prefieres calificar. Tu sesgo de cómo calificas podría afectar la investigación. Hay diferentes factores por los cuales se puede, bueno, los datos pueden ser fácilmente falsables. Por lo tanto, es bueno constantemente ser crítico y dominar un conjunto variado de técnicas de recolección de datos y no quedarse simplemente en la comodidad de un solo enfoque, un solo diseño, una sola técnica, en fin. ¿Qué más? Otro compromiso metodológico que debe tener todo científico sería el corroborar antes de aseverar. Eso sí, una mala práctica que se suele tener muchas veces y que se suele ver ello es que, por- em, bueno, no es que se suele ver mucho, pero a veces, espero que no suceda, a veces suele suceder, que se planteen hipótesis, esperas los resultados y para que tus hipótesis estén acorde a tus resultados, las cambias. Generalmente las hipótesis son respuestas tentativas y previas a la corroboración de los datos, pero no siempre, bueno, esa mala práctica que lo he visto en algunos casos, solo diré, no voy a decir quién, pero sí lo he visto. En fin, por eso es importante corroborar y luego aseverar. En fin, ¿qué más? Acá también tenemos compromisos ya éticos de por sí. Bunge lo considera más como preceptos, o sea, mandamientos, en parte de una especie de mandamientos o dictámenes. Eh, bueno, tenemos al principio que es la veracidad en la práctica, tanto sea en la recolección de datos, o sea, me faltaron datos, voy a llenar encuestas. No, es más que todo los datos con los que tienes, trabaja con los datos, no falsees tus datos, de preferencia, es lo que más se apuesta. Hay que ser veraz dentro de la práctica científica, ¿sí? Nada de falsear datos y ¿qué más? También tenemos otro compromiso ético, que es la confrontación. Bunge considera, y creo que sí, dentro de todo científico, no temer a lo desconocido, ni tampoco a lo engañoso. O sea, estamos hablando de, no sé, temáticas oscuras que son enredadas o pseudociencias incluso, confrontarlas. En vez de temer o callar, sería una cuestión de confrontar ello. Por lo tanto, es dentro de la práctica o compromiso ético de un científico sería que confronte lo desconocido. Obviamente para ello va a tener que crear posiblemente técnicas que no se han visto o darle algún tipo de tratamiento especial a, a lo constructo que se quiera manejar o convertirlo de por sí en un constructo, manejando categorías. Pero bueno, ¿qué más? También la aceptación de la falibilidad. O sea, lo que puede fallar fácilmente puede ser tu técnica, puede fallar incluso la teoría que has empleado, eso puede fallar. Lo que sí se considera que no se puede fallar o que no hay alguna falibilidad es en la investigación como tal. O sea, no me refiero a las partes, sino a todo el proceso. Hay que tener en cuenta que la investigación sigue siendo investigación y alguna de las partes puede fallar y eso debería no desmotivar a un científico, sino a volverlo más crítico y retomar quizás desde cero o bueno, retomar de cero y tomando en cuenta una especie de retroalimentación o feedback sobre qué es lo que falló para volver a intentarlo. ¿Sí? Pero igual, como digo, puede fallar fácilmente la recolección de datos, tu instrumento, puede fallar incluso la teoría que no coincida con lo que estás proponiendo. Pero bueno, pero la práctica, si es una práctica rigurosa y bien hecha, eso es lo que sí se puede considerar como infalible. En fin, ¿qué más? Dentro del compromiso ético también tenemos la modestia de carácter. O sea, una cosa es ser humilde y otra cosa es ser modesto con los datos. Si sabemos de por sí que cierta información es falsa, no tener algún tipo de temor para poder corregir o dar una sugerencia
o incluso dar otro punto de vista más científico, riguroso, obviamente con datos. Es algo que deberíamos hacer los científicos, deberíamos. En fin, modestia de carácter, más que todo con la verdad. ¿Qué más? La solidaridad con el conocimiento, o sea, compartir el conocimiento. Hasta cierto punto hay un poco la crítica de hasta qué punto se puede compartir conocimientos. A veces no sé, algunos materiales educativos bien valiosos, pues poseen algún tipo de precio o es de paga. En fin, pero fuera de ello, el conocimiento, tú como científico deberías compartir tus datos. Sea, bueno, sea que de ahí se cobre o no se cobre, pero igual, el compartir los datos es lo más fundamental en un científico. Esa solidaridad con el conocimiento, con la comunidad científica. ¿Qué más? También tomar en cuenta las cero ideologías en la ciencia básica. Ojo, tomando la división entre ciencia básica o pura versus la ciencia aplicada o impura. En fin, ¿por qué? Porque la ciencia básica de por sí va a describir los hechos tal y como están. O sea, describe, explica y hasta predice los hechos tal y como están. No busca que se modifique la realidad. Donde sí puede haber una modificación es en la tecnología, en la ciencia aplicada. Ahí sí se recomienda que si vas a tener una ideología para tu tecnología, es preferible que bueno, más que divulgar, que la digas o la proclames, mejor sí. Pero en la ciencia básica debería haber una intromisión cero de las ideologías, porque los hechos son tal y como son, ¿sí? Los hechos tal y como son. Pero ya si quieres cambiar la realidad, ahí sí tu ideología puede fácilmente manifestarse, el cual no está de por sí mal, porque a final de cuentas en la tecnología se busca modificar la realidad. Y modificas la realidad porque hay algo que no te agrada o consideras que está mal. ¿Mm? En fin, compromiso ético. También vamos a tener en cuenta la independencia de juicio crítico. Ahí es bueno que los científicos, por más allá de que otro científico que admires diga, oye, esto a mí me parece tal, la investigación es lo que debe primar como, bueno, como parte de tu juicio crítico, de tu toma de decisiones, más que lo que diga el científico, es lo que el científico ha investigado y hallado. Eso es lo que debería primar por lo menos para tu juicio crítico. Por eso se toma en cuenta una independencia, trata de no ser muy fanático, eso sí, evitar el fanatismo. Y si eres fanático, que sea de la investigación como tal, no de un científico, no del investigador, sino de la investigación. ¿Qué más? También perdón, servicialidad con la comunidad. eh, Ser servicial con la comunidad científica, incluso con tus colaboradores, los que te han colaborado con tus datos, sería bueno retribuirlo hasta cierto punto. Hoy en día se ve ello como una especie de compromiso también humanístico. em, Porque si tus colaboradores están aceptando, generalmente lo ideal es que sea porque le interesa la investigación, quizá no por una cuestión de retribución económica, pero bueno, ser servicial con tus colaboradores, con los estudiantes y con la misma comunidad científica como tal, de preferencia. ¿Y qué más? También tolerancia con la diversidad de estudios y técnicas rigurosas. O sea, va a haber algunos estudios que no nos van a agradar y no por eso significa que vamos a descalificarlos automáticamente porque no nos agradan. Es como que, no sé, digamos, se considere que quizás un trabajo muy fácil en tal carrera, imagínate de psicología, es simplemente los estudios correlacionales, porque aplicas instrumentos nada más. Vas a tu base estadística, aplicas una fórmula, tus tablas descriptivas, aplicas tu prueba de normalidad de datos y luego aplicas tu prueba correlacional y ya está. Tienes ahí tus resultados. Qué fácil. Y prefieres los experimentales como tal. Pero eso no significa que la investigación no haya sido rigurosa. Por lo tanto, hay que tener tolerancia con diversos estudios, incluso diversas técnicas, siempre y cuando éstas muestren rigurosidad. ¿Sí? Y bueno. Dicho esto, ya pasamos a la parte final, porque ya casi llegamos a la hora, creo, pero no sé si está contando el tiempo de espera. Pero en fin, ¿qué conclusiones hay? Pues primero que el científico dentro de su quehacer necesita manejar por lo menos una postura ontológica, manejo de las categorías. Ojo, que eso se puede apoyar mucho con algo bueno, con una rama de la filosofía que no se ve mucho, que es la semántica filosófica. Recuerdo que una de las más formales y precisas, porque sí tenía harto con formalismos matemáticos, es la que propone Bunge,
para explicar el sentido y referencia, más que todo. Bueno, él tiene una propuesta muy interesante de poder explicar el significado de todo, incluso hasta los constructos teóricos, más que todos los constructos teóricos, a través de su sentido y de su referencia, el cual es curioso. Hay muchos formalismos matemáticos, está dentro de sus primeros dos tomos o dos volúmenes, será bueno que se lea ello, en fin. Pero fuera de ello, un científico debe tener cierta postura ontológica como parte de su compromiso. Y obviamente, si tienes apoyo de una semántica filosófica para saber a qué se está refiriendo tal constructo que utiliza o cuál sería el sentido que se puede derivar lógicamente de ese constructo o de tal proposición, sería bueno. ¿Qué más? También vamos a tener aquí como segunda conclusión, que el científico debe garantizar la calidad de su conocimiento. Para eso es bueno que sea muy conocedor tanto de la neciología normativa o metodología, no solo con algo práctico, porque si no se vuelve algo que se considera hoy en día como metodólatra, que idolatra mucho la metodología y cree que es más sagrada que la misma teoría. En fin, pero toda metodología igual necesita su rigor científico y autocrítica. ¿Sí? Tanto la calidad de conocimiento como su modo de obtención es algo que el científico debe garantizar dentro de sus compromisos nociológicos. Y dentro del compromiso moral o ético, el científico debe manejar un estilo de vida intelectual que tenga acorde estos tres valores que para mí considero que son los más importantes: la veracidad, rigurosidad y la solidaridad respecto a sus investigaciones como tal. En fin. Y dicho eso, son las tres conclusiones sobre qué compromisos filosóficos debería tener todo científico. Algunos se cumplen, otros no. Bueno, estamos en Perú. A veces la práctica científica no está tan regulada como tal, como otros países. En fin. Bueno, ahora sí, estoy listo, propenso, predispuesto a responder preguntas o dialogar. Dejo de compartir. Puedo dejar de compartir, ¿verdad? Sí, me confirman. Eh, Sí, gracias Robert por tu exposición. Ahora invito a los presentes a que participen con sus preguntas o comentarios. ¿Pueden alzar la manito? Bueno, mientras algunos se animan, tengo una consulta. A ver, Leonel Silva, ¿tu consulta cuál es? ah, hola, Leonel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, una consulta, una duda que parece ingenua, pero me parece importante definir. Eh, un epistemólogo, un nociólogo, alguien que estudia la ontología, la hermenéutica, es un estudioso de los campos de la filosofía o se lo puede considerar en tanto estudioso teórico, un científico, porque no me queda clara la distinción eh, si la filosofía viene a estar incluida dentro del campo de los estudios científicos, claro, ciencias humanas, ¿se entiende? ¿No? O si la filosofía vendría a ser un campo aparte, porque todo lo que has mencionado me parece que se aplica a los estudios de las disciplinas filosóficas, ¿no? La lógica, la epistemología, la hermenéutica, la ontología. ¿Podrías precisar, por favor? Gracias. Sí, muy bien, buena consulta o buena pregunta, Leonel. Sí, o sea, yo generalmente cuando trato de abordar tanto este vínculo entre la filosofía y la ciencia y un poco sus límites, lo considero de dos posturas, tanto de realismo científico como desde el materialismo filosófico. De realismo científico, como el mayor exponente suele ser Mario Bunge, él ha defendido que tanto filosofía como ciencia son complementarias. Incluso él postula que todo lo que la filosofía debería por lo menos aportar en cuestión de sus investigaciones, conocimiento, debería retroalimentarse con los estudios científicos como tal. Por ejemplo, si vemos en el campo de la nociología, hoy en día ya hay aportes neurocientíficos que explican mejor a qué podemos llamar ese proceso cognitivo, cognoscitivo como tal,
Y una filosofía o una nociología o teoría de conocimiento que no tome en cuenta esos aportes que hay, en cierta manera podría ser incluso infructífera. En parte, la filosofía, por lo menos de realismo científico, debería tomar en cuenta datos que ya se han comprobado con la ciencia, pero al mismo tiempo la filosofía ahí también sirve como una especie de supervisora, más que todo el manejo de algunos constructos, bueno, más que todo de constructos, de incluso de la misma rigurosidad de los métodos que se aplican. Por ejemplo, algo que sí no queda muy en claro, que tampoco se ve tanto en la filosofía, es la rama de la metodología como tal. Muchas veces la rama de metodología como que queda en un limbo sobre quién debería tratarlo. Como la metodología última, bueno, hoy en día se ha diversificado demasiado, más allá de que existe el método científico como tal, que es algo, bueno, el método científico canónico como tal, que todavía sigue hasta cierto punto apuntando un poco más a las formas en las que las ciencias naturales, por lo menos, tratan de explicar sus fenómenos o recolectar datos. En fin, eh, esa rama de metodología como que pues hoy en día se considera como un puente, pero también al mismo tiempo como una especie de limbo, que los científicos lo aprenden, pero de manera muy práctica y circunscrita muchas veces con lo que requiere su carrera, pero no ve más allá de eso. También un filósofo, hasta cierto punto, puede precisar demasiado con esa rama de la metodología, incluso hasta aprender toda la diversificación como tal. Ahora, respecto a dentro de un marco filosófico del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ahí la ciencia se toma en cuenta más como un tipo de conocimiento, o sea, más que todo una especie de actividad, no, más que actividad, una especie de proceso que nos va a ayudar a organizar el mundo de por sí, a través de la razón. Ahí sí se vería como no como algo superior a la filosofía, como el último, pero sí por el momento un tipo de conocimiento que nos puede brindar. Ojo que igual el hecho de considerar la ciencia como que puede ser nuestra mejor mirada de la realidad, ya de por sí conlleva algún tipo de postura un poco normativa o valorativa por lo menos. Pero esos límites que se pueden tornar tanto de uno hacia el otro, generalmente está demarcado, delimitado por la corroboración de datos. Ese es algo crucial, por lo menos. En la filosofía no suele ser tan relevante, o sea, más que relevante, imprescindible. No suele ser tan imprescindible que se maneje datos de la realidad como tal. Ojo que igual puede sostenerse de aportes, tanto así como Bunge lo sostiene, incluso él insiste mucho, que una filosofía sin datos que ya se han comprobado por la ciencia no sería algo fructífero, incluso hasta podría considerar como una palabrería simplemente. Él es muy crítico respecto a varias posturas que él considera oscurantistas o que no aportan en nada sobre esta comprensión de la realidad. El cual también puede ser un poco criticado porque podría considerarse como una subordinación hasta cierto punto, o mirarse como una especie de subordinación de la filosofía hacia la ciencia. Pero de manera complementaria, la filosofía suele ser más crítica con el trabajo de esos constructos, bueno, también criticar falta de rigurosidad, falta de claridad en la misma formulación de problemas, como el manejo de sus marcos referenciales para tratar sus constructos a realizar. Y ello, lo que te puedo mencionar es, depende de la postura en que lo veas, o el marco filosófico en que lo veas, pero igual el límite suele ser más que todo esa corroboración con los datos de la realidad. Ojo que igual las matemáticas tienen ahí una especie, un apartado más o menos especial, pero bueno. Eh, me avisas si respondí tu pregunta o si surgieron más. Normal. Sí, gracias, gracias. Ok, ok. ¿Alguien tiene otra pregunta por ahí? Bueno, yo tengo una consulta. ¿Consideras que ciertas dudas o la incertidumbre como tal durante la investigación sean trabas para alcanzar el conocimiento o son elementos esenciales del proceso de la investigación? Las dudas. Dentro de la práctica científica como tal, siempre va a haber un problema que puede ser muy amplio. Se describe que los problemas generalmente empiezan de manera amplia y a veces hasta de manera oscura o no tan clara.
Ahí el papel del científico es tratar de clarificarlo eh, dentro de su investigación, o sea, como punto de partida de su investigación, para poder tener lo que se conoce como la formulación de problema. Generalmente se crean algunos problemas como, si, por ejemplo, si queremos hacer un estudio de alcance correlacional, diríamos, ¿qué tipo de relación existe, imaginemos, entre motivación y desempeño académico? Un ejemplo, en estudiante de tal. Pero para eso ha tenido que bueno, generalmente hay un proceso previo que se suele llamar el estado de cuestión o el estado del arte, o que simplemente es revisión de literatura científica sobre qué es lo que se ha trabajado sobre esas variables como tal. Y ha tenido que leer ello y aterrizar a final de cuentas, ok, ¿cuál es la variable o el punto exacto que quiero tomar en cuenta? Motivación y desempeño académico. ¿Por qué? Porque revisé en la literatura que hay bueno, hay evidencia, incluso hasta teorías que pueden respaldar que un estudiante que no tiene un propósito, por lo menos en sus estudios, podrían fácilmente desertar de la escuela o simplemente realizar actividades sin algún tipo de significancia de su aprendizaje o del contenido que está aprendiendo. Entonces, clarificar ello es una parte muy crucial. Luego de eso, generalmente los científicos, o sea, ahí ya es una parte donde se resuelve un buen porcentaje de esa duda inicial. Luego las siguientes dudas que sí a todo científico se suele mantener, por lo menos dentro de la práctica investigativa, suele ser, ok, ya, pero ¿qué técnica suelo utilizar? ¿Qué técnica es la más apropiada para estudiar la motivación, desempeño académico? ¿Se ha creado algún instrumento para ello? No. Quizás simplemente quiero verlos desde un lado más experiencial. Nadie se ha atrevido a tocar algo más profundo de la motivación. Siento que no se puede reducir a simplemente mediciones. Y ahí ya, esa es otra siguiente duda. ¿Cómo abordar mi problema formulado? Ojo, que igual las acciones, pero el hecho de ya una siguiente duda de cómo la abordo, cómo obtengo esos datos, puede ser enriquecedor hasta cierto punto, porque puede hasta, en cierta manera, el científico probar diferentes diseños, probar diferentes técnicas, y eso es parte también del trabajo investigativo. O sea, como dije, parte del compromiso de los científicos es no quedarse muy cómodos con solamente una especie de técnica como considerar superior a otra. Es probar hasta cierto punto, reconocer los límites que tiene la técnica que se han empleado y bueno, seguir intentando. Igual, de todas maneras, como todo puede fallar, incluso la misma teoría podía fallar. Es por eso que ha habido algunas revoluciones científicas a lo largo del tiempo. La duda puede persistir, pero para eso está la corroboración de datos, que es lo que debería hasta cierto punto despejar la duda. Ojo que igual, tanto como sucede en la filosofía, y en la ciencia también sucede. Al responder un problema, a veces pueden surgir más problemas. Ese es algo natural, por lo menos, de la investigación. Así que ello, o sea, nuestro estudio siempre va a tener ciertas limitaciones, ya sea porque consideramos que nos han engañado con los datos, no nos resulta la hipótesis que planteamos, o hasta cierto punto hemos visto que quizás yo esperaba que haya una correlación muy fuerte o muy alta entre dos variables, pero resultó una correlación muy baja. ¿Qué está pasando ahí? Posiblemente hay otras variables interviniendo en esa correlación o influenciando en esa correlación y yo ni siquiera me di cuenta, no consideré una, en fin. Es lo que te puedo responder sobre la duda. Al final de cuentas, se puede despejar, pero que desaparezca, mm, es casi imposible en la práctica. Gracias por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ok, Alex levantó la mano, creo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, damos por cerrada la sesión. Les agradecemos a todos por su presencia y nos vemos en la próxima. Diego Ah, Acosta tiene una pregunta. Hola Diego, dinos tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Yo tengo unas pequeñas dudas con respecto a la parte de compromisos ontológicos.
en la parte que dice postura de agrupación de las cosas, esto podría ser algo que está incluido, por ejemplo, en una investigación en la parte, por ejemplo, del marco teórico, podría ser esa parte de la agrupación de las cosas. ¿Esto es algo que se puede encontrar en esa sección o es de otra forma? Como, no me ha quedado muy claro esta postura. Ok, ok. De por sí, en cuestión de compromiso ontológico, casi nada de esto se reporta. O sea, muy poco de esto se reporta en el marco teórico dentro ya de la redacción de una investigación, o sea, de una tesis, una tesina, en fin. Generalmente porque son de por sí abstracción, o sea, llega un punto de abstracción donde ya va más allá, detrás incluso de tu propia variable. No es como que se reporte eso en el mismo estudio. Son más que todo reflexiones o posturas que debería tener todo científico dentro de la práctica, no necesariamente que se redacte como tal. Por ejemplo, si redacto, no sé, un apartado sobre el sistemismo de quizás, bueno, si quiero estudiar, por ejemplo, compresión lectora. Ojo que para la comprensión lectora podemos ir más detrás, o que ¿qué hay detrás de la comprensión lectora? Hay una capacidad cognitiva que te permite leer, que sería en ese caso una vinculación tanto de símbolos gráficos, o llamados también técnicamente grafemas, con, eh, bueno, claro, con fonemas, unidades fonológicas, y eso de por sí, si nos vamos más detrás, como cuál es la esencia, cuál es la base de todo ello, podríamos toparnos con simplemente funciones neurológicas especializadas en lo que conocemos como una actividad lectora de por sí. Ojo que igual la comprensión lectora es un poco más compleja porque incluso no solo conlleva a descifrar o decodificar, porque puede arrastrar también bueno, contenidos culturales de por sí, el contexto que se tiene en cuenta del todo el texto, no solo es netamente codificarlo, pero más allá eh, retroceder tanto a veces no es tan fructífero, por lo menos en el marco teórico, porque ya, o sea, sobrepasa por lo menos la investigación. O sea, que se redacte como tal no es fructífero. Dentro de lo personal he visto que sí, bueno, aquí que me dedico también a unas asesorías de tesis, dentro de lo personal sí hay bastantes asesores que al final terminan descartando, desechando eso porque lo consideran muy inútil de por sí. Yo no lo considero inútil, aunque eso sí sería sobrepasar los límites que te has propuesto, por lo menos en la investigación, pero no lo considero un dato inútil, aunque tampoco es tan necesario que se redacte ese apartado dentro del marco teórico al momento de plasmar una investigación. Pero sí yo considero que es algo necesario, el cual debemos estar todos los científicos comprometidos eh, sobre la agrupación de las cosas, sobre el fenómeno que está estudiando, cuál es la agrupación esencial. Si estamos estudiando, por ejemplo, no sé, el suicidio, pero de manera social, o el matrimonio como hecho social, ¿cuál es esa agrupación o cómo se ha llevado a cabo ese hecho social? Ha tenido que haber algún tipo de agrupación de individuos para que se pueda tomar eso como una especie de bueno, un hecho social institucionalizado en varias sociedades. En fin, pero retroceder hasta ese punto, posiblemente incluso te topes bueno, estés tomando posturas de otras carreras, o sea, que un psicólogo, por ejemplo, al explicar comprensión lectora, vaya más allá con la biología, te agregue un apartado de biología, incluso que quiere ir más allá de la parte de biología y tome en cuenta apartados de la química, incluso vaya más atrás y tome apartados de la física, simplemente para poder explicar todo ese proceso neurobiológico que conlleva la comprensión lectora, ya, o sea, primero que ocupe espacio en la redacción y segundo, que desde la mirada de otros lo pueden ver algo innecesario. O sea, innecesario en la reacción, pero necesario en la práctica desde mi punto de vista. Es lo que te respondería, digo. Claro, sí, ya me ha quedado más claro, Robert. Muchas gracias. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, les agradecemos a todos por su presencia, a ti, Robert, por tu exposición, y nos vemos en la próxima entrega del taller. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, hasta luego.